cursado la carrera de farmacia. ¿Nos podría explicar la relación que existe entre la farmacología y la genética y cómo llegó usted a la nanomedicina? Vale. Bueno, yo estudié farmacia. Farmacia es una carrera muy completa porque se estudian muchísimas materias diferentes, desde, pues tenemos relación con la anatomía, química, física, fisicoquímica y por supuesto trabajamos y estudiamos mucho el desarrollo de medicamentos. Dentro de lo que es el desarrollo de medicamentos hay una rama que se dedica a buscar pues nuevos medicamentos innovadores se llama tecnología farmacéutica, donde se integran pues muchísimas estrategias para hacer medicamentos más eficientes. Dentro de la tecnología farmacéutica está también la nanotecnología, que es cuando diseñamos formas de liberación de medicamentos con tamaño nanométrico. Y este fue un poco el origen de todo. Una vez terminada la carrera, empecé mi tesis doctoral y ahí es cuando el trabajo de mi tesis consistió en desarrollar nanomedicamentos nuevos basados en nanotecnología, precisamente para transportar material genético como posible cura frente a determinadas enfermedades. Por tanto, la relación es múltiple, ¿no? Por una parte, es una carrera donde buscamos medicamentos innovadores y se estudia el desarrollo de medicamentos, y por otra parte, pues en línea con las necesidades terapéuticas actuales, donde la terapia génica y la edición genética pues tiene muchísimo que ofrecer y que aportar. La nanomedicina no está definida concretamente. Podemos encontrar alguna definición, pero no hemos podido llegar a encontrar una completamente correcta. Al haber trabajado con ella durante su carrera, ¿de qué modo lo describiría? Bueno, la nanomedicina es el desarrollo de nanomedicamentos de tamaño nanométrico, presentando una serie de ventajas precisamente debidas al tamaño. Cuando hablamos de nanomedicina, hablamos de nanopartículas o nanosistemas que transportan medicamentos y son formas de liberación de fármacos avanzadas. Debido a su tamaño, pues hay una serie de ventajas, como son, por ejemplo, la capacidad de interaccionar con células y con epitelios, esa capacidad mejorada debido precisamente al tamaño, como es, por ejemplo, la posibilidad de viajar a través del organismo para llegar a las células diana y a los tejidos diana, como es, por ejemplo, la capacidad para acumularse en tumores, precisamente debido al tamaño. Entonces, en resumen, nanomedicina pues implica todo lo que es el desarrollo de nuevas formas de medicamentos basadas en nanotecnología. Lo que dices del tamaño, pues claro, dependiendo de la definición, a veces hablamos de entre 1 a 100 nanómetros, otras veces nos podemos ir hasta los 500 nanómetros. Es cierto que no hay consenso, pero en lo que sí hay consenso es en la aplicabilidad. Y siempre hablamos de partículas de tamaño nanométrico que tienen una serie de ventajas frente a partículas de tamaño más grandes. En los últimos tiempos, la investigación contra el cáncer ha avanzado mucho. ¿Cuáles cree que han sido los avances más significativos en el ámbito de la genética y nanomedicina? Bueno, en mi opinión, uno de los avances más significativos es que nos movemos hacia la medicina personalizada, y esto es muy importante. Y ahí pues se convergen diferentes disciplinas, pero es muy importante que a día de hoy pues ya se sabe que no hay un grupo de tumores iguales y depende muchísimo de cada persona. Es muy importante estudiar a nivel genético los tumores para poder desarrollar fármacos que funcionen específicamente frente a cada tipo tumoral. Por tanto, yo creo que esa es la principal ventaja. La nanomedicina nos permite pensar en proporcionar nanomedicamentos genéticos específicamente diseñados para cada tipo de tumor y avanzar, por tanto, en la medicina personalizada o en la oncología de precisión. Hola, yo me llamo Mario y voy a hacerte una serie de preguntas. En una de sus entrevistas indica lo interesante que es esta disciplina. ¿Podría explicarnos brevemente qué beneficios aporta la investigación y el tratamiento contra el cáncer? Bueno, la investigación lo que aporta es futuro, porque cada día se conocen más aspectos sobre los tumores, sobre el cáncer, gracias a la investigación. Cada día se desarrollan nuevas estrategias terapéuticas gracias a la investigación. Además, sin investigación pues estaríamos estancados en tratamientos pues muy obsoletos, digamos. Entonces es básico seguir investigando tanto para conocer mejor la enfermedad como para poder diseñar formas de abordarla muchísimo más precisas, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de terapia.
Así que el mensaje global es que la investigación es fundamental, tanto investigación básica, investigación clínica, investigación translacional. Es muy, muy importante que todos y todas seamos conscientes de que necesitamos mucha investigación en cáncer para poder pues abordar mucho mejor la enfermedad y al final mejorar la supervivencia y la calidad de vida, que es lo que todos y todas buscamos. Vale, gracias. Con la nanomedicina podemos modificar la materia para crear nuevas estructuras y materiales. ¿Qué efectos secundarios puede tener habitualmente esta rama de la ciencia en la salud de alguien a la hora de curar una enfermedad? Bueno, lo que comentas de materiales es súper interesante y es verdad, hay muchísimos materiales que se pueden utilizar para hacer nanomedicamentos. Los efectos frente a la salud se evitan porque lo que se buscan son materiales que ya sean materiales seguros, materiales como por ejemplo que sean bioasimilados y biodegradables en el organismo. Por tanto, no es esperable que haya ningún efecto tóxico debido a estos materiales. Ya son excipientes y, por ejemplo, nosotros trabajamos con lípidos que también están presentes en nuestro cuerpo. Entonces, se evita precisamente buscando materiales que sean muy compatibles con el organismo y que no produzcan ningún tipo de efecto secundario. Hay otras ciencias de la nanotecnología donde se pueden utilizar otro tipo de materiales porque son para aplicaciones diagnósticas ex vivo, pero cuando pensamos en un medicamento, tratamos de utilizar siempre excipientes y materiales seguros. Y por otra parte, es al contrario, la nanomedicina permite que los fármacos vayan más dirigidos al tumor. Por tanto, no van a otros órganos sanos y por tanto mejoramos esa toxicidad inespecífica o esos efectos secundarios inespecíficos. Vale. En la pandemia del COVID se ha diseñado en tiempo récord unas vacunas para enfrentarse a esa enfermedad. ¿De qué manera piensa que estamos muy lejos o muy cerca de conseguir una vacuna que venza las mutaciones genéticas que provoca el cáncer? Se está trabajando mucho en ese aspecto, también de una forma personalizada o de medicina de precisión. Pero bueno, es muy diferente porque el cáncer es una enfermedad multifactorial donde puede haber pues diferentes mutaciones frente a un virus, bueno, pues que era mucho más específico. Pero la buena noticia es que ya se están ensayando pues vacunas también basadas en una tecnología similar a la de las vacunas COVID, con otro tipo de ARN que codifica para otro tipo de proteínas y bueno, se está avanzando. ¿Para cuándo? Pues no me atrevería a decirlo, pero es verdad que se están produciendo avances muy, muy significativos en todo lo que es la inmunoterapia y el cáncer, así que aunque no trascienda quizás lo suficiente a la sociedad, sí se están produciendo pues muchísimos avances. Y la vacuna COVID es cierto que es un catalizador importante porque por primera vez bueno, pues se aprobaba un tipo de vacuna basada en nanotecnología, en ARN mensajero, y esto abre la puerta a muchísimas otras aplicaciones, como por ejemplo pues el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas de inmunoterapia para cáncer. Las mutaciones genéticas son cambios que alteran la frecuencia del ADN, pero a la vez las hay que son dañinas, aunque algunas se pueden tratar mediante la nanomedicina. Pero por la contra, uno de los peligros de esta técnica es que puede inducir daños en el ADN. ¿Cómo se pueden llegar a reparar las mutaciones teniendo en cuenta lo mencionado? Bueno, cuando se desarrollan nanomedicinas o terapias génicas, evidentemente se hacen muchísimos controles para evitar precisamente que se produzcan efectos inespecíficos. Por tanto, en mi opinión, todo es cuestión de diseño, de hacer ensayos clínicos bien regulados y bien controlados para evitar esos efectos secundarios inespecíficos. Al final estamos hablando de desarrollos muy largos donde se tienen en cuenta pues, muchísimas variables y se trata de pues poner encima de la mesa todos los escenarios posibles para tratar de evitarlos desde un desarrollo temprano. No se espera a ver qué pasa, sino que al contrario, pues se diseñan las cosas bien para evitar que se produzcan esos efectos inespecíficos indeseados. Gracias a la investigación, cada vez hay más tratamientos dirigidos a algún tipo de mutación genética concreta. Pero, ¿por qué un mismo tratamiento es más eficaz en una persona que en otra, presentando ambos un mismo tipo de mutación genética, en un caso como el cáncer, por ejemplo? Pues lo que comentaba, el cáncer es una enfermedad multifactorial donde hay muchísimos factores que influyen y por tanto hay que tratarlo desde un punto de vista
multidisciplinar y como tal. Al final, la respuesta a las terapias está condicionada por varias cosas. Creemos que no hay dos tumores iguales al final, ¿no? Aunque haya una mutación común, siempre hay otros factores que pueden afectar. Pero afortunadamente cada vez los análisis son muchísimo más detallados, la comprensión es cada vez mejor, hay un montón de disciplinas que convergen, análisis bioinformáticos y un montón de técnicas, y cada vez pues, se puede avanzar más a entender exactamente por qué a veces funcionan mejor y otras peor los diferentes tratamientos. Así que bueno, el futuro es muy esperanzador. Hace poco se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Siendo usted mujer y teniendo hijos, ¿qué obstáculo ha tenido para desarrollar su carrera profesional en este mundo de la investigación? ¿Y qué piensa que se debe hacer para mejorar esta situación de aquí en adelante? Pues sí, efectivamente yo tuve un obstáculo para la evaluación de mi profesión, para la progresión en mi ámbito, porque cuando tuve 2 hijos y una hija y un hijo, y pues tuve que dejar de trabajar una temporada cogiéndome a los permisos de maternidad regulados por ley, ¿no? Bueno, fue un bache que superamos, porque no fui yo sola, sino un montón de gente que me apoyó, porque al final es muy importante el apoyo. Y bueno, lo que conseguimos a raíz de eso es que se visibilizase la situación, también que se modificasen algunas convocatorias, y por ejemplo aquí en Galicia pues se aprobó la ley Ángeles Alvariño, que es una ley pues muy importante porque precisamente trata de evitar las discriminaciones de las mujeres en el ámbito científico y universitario solamente por el hecho de ser mujeres. Por tanto, bueno, pues también las noticias son buenas porque vamos avanzando. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues visibilizar muy bien todas las situaciones posibles de discriminación directas o indirectas para tratar de cambiarlas, y las podemos cambiar entre todas y todos mediante diferentes herramientas, entre ellas pues legislando, pero también pues tratando de cambiar nuestras conductas para pues tener un ambiente mucho más inclusivo y respetuoso. ¿Cómo consigue, cómo consigue trabajar y cuidar a su familia a la vez, ya que ambas cosas necesitan muchas horas de trabajo y esfuerzo? Bueno, pues lo consigo yo creo que igual que todo el mundo. Al final hay que balancear la vida personal y la vida profesional, y tiene que ser posible conciliar. Evidentemente mi hija y mi hijo, pues en mi caso no es una familia monoparental, somos 2, y por tanto pues nos repartimos muy bien las tareas, y esta es un poco la forma, que las responsabilidades domésticas se repartan y después que dejemos hueco para el desarrollo profesional. Ambas cosas tienen que ser perfectamente compatibles, porque el desarrollo profesional es importante y el desarrollo personal también. Así que entre todas y todos tenemos que conseguir que conciliar sea una realidad y que podamos hacer ambas cosas a la vez sin problemas y sin tener que sacar horas de sueño para poder llegar a todo. Las ayudas tanto privadas como públicas han sido fundamentales para la investigación de enfermedades, pero ¿qué cree que se necesita para poder seguir avanzando? ¿Y de qué modo están las administraciones apoyando la investigación y los avances en este campo de la genética y nanomedicina? Bueno, es importante la financiación, como dices, de organismos públicos, pero también es muy importante implicar a organismos privados. Es muy importante también el apoyo administrativo y burocrático, porque al final la gestión de toda esta financiación pues es muy importante. El apoyo de la sociedad, yo creo que vosotras y vosotros como personas jóvenes que sois, pues tenéis que ser muy conscientes de lo que se necesita, ¿no? La investigación, y por tanto pues cuando vayáis a buscar a vuestros representantes, ser conscientes de quién apuesta por la investigación y de quién no. Y bueno, una continuidad en el tiempo, y también mejorar las condiciones de trabajo del personal investigador, que a veces pues, son un poco precarias en relación a otros países del entorno, y por tanto se produce lo que denominamos fuga de talento, y es que muchas veces la gente prefiere ir a trabajarse a otros países de nuestro entorno porque las condiciones son mejores. Entonces también trabajar en desarrollar una buena carrera profesional, que la gente pueda trabajar y aportar aquí, y también bueno, pues conciliar, ¿no? Porque a veces se cree que el personal investigador solo vive en un laboratorio, y eso no es cierto. Todo el mundo tiene una vida y es muy importante conciliar. Entonces son varias cosas. Por una parte la financiación, por otra parte estructurales, apoyo a la investigación, y bueno, y lo más importante yo creo que es eso, que todos también sepamos lo importante que es y lo demandemos, porque la sociedad al final es quien tiene que demandar también pues lo que quiere, ¿no? Como quiere que sea su país.
En todos los ámbitos de nuestra sociedad siempre hay que tener en cuenta unos límites éticos que no se pueden sobrepasar. ¿Puede indicar las principales normas básicas o regulaciones que tienen que tener en cuenta los investigadores que llevan a cabo proyectos de manipulación genética? Bueno, a ver, nosotros trabajamos sobre todo, en mi caso, a nivel preclínico, por tanto, las regulaciones son sobre todo de ética, de experimentación animal. Después, cuando entramos en un entorno clínico, pues ya entran en juego pues, todas las agencias reguladoras. Es un tema complejo, la verdad, y bueno, lo más siempre tiene que estar todo pues muy evaluado por diferentes comités de ética y diferentes comités regulatorios. No conozco bien el detalle exactamente porque no estamos en esa fase, pero sí que toda la investigación clínica que se realiza pues está muy bien regulada, como no podría ser de otra manera. Al final, la ética es algo intrínseco a la propia investigación, si no, no tendría sentido. Vale, y ya para finalizar, en los últimos años la nanomedicina se ha aplicado para combatir enfermedades oncológicas. ¿Qué enfermedades o tratamientos cree usted que podría llegar a tratarse con los avances en la nanomedicina y qué objetivos en este sentido aspira usted a alcanzar en el futuro? Sí, a ver, la nanomedicina y la terapia génica y la edición genética están abriendo las puertas a un montón de enfermedades diferentes, no solamente en oncología, sino también, por ejemplo, en enfermedades raras, enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias, hay un montón de aplicaciones. La parte positiva es que el conocimiento es transversal y una vez que generamos conocimiento en un área, sí se puede aplicar a otras áreas en paralelo. Por tanto, si se avanza en esta materia en el ámbito de la oncología, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que este conocimiento también va a ser muy útil para tratar muchas otras enfermedades. Por tanto, es una visión multidisciplinar y es importante también poder transmitir el conocimiento pues, a otras áreas. ¿Y cómo va a aportar en el futuro esos objetivos que usted aspira a conseguir? Sí, pues mira, nosotros, por ejemplo, hace poco creamos una empresa, una spin-off, que precisamente lo que pretende es transferir el conocimiento desde lo que es el laboratorio de investigación al mercado. ¿Qué aspiramos a conseguir? Bueno, pues llegar con nanomedicamentos a la práctica clínica, que lleguen al paciente y ese sería el gran sueño, ¿no? Que con nuestro trabajo realmente podamos ver que se transforma en nanomedicamentos que se lleguen a utilizar en clínica, tanto sea en oncología como en otras áreas, como pueden ser las enfermedades raras, que también nos interesan mucho. ¿Podría explicarnos cómo es el proceso de las principales investigaciones que realiza en su laboratorio? Bueno, pues nosotros, ¿cómo es el proceso? Pues lo primero que hacemos es plantearnos un problema, entender cómo es ese problema, cuál es la magnitud del problema. Para eso tratamos de hablar, pues, por ejemplo, con todo el personal sanitario, la gente que atiende a pacientes, gente muy especialista en esa enfermedad, y después planteamos una solución basada en nanotecnología, evidentemente en nanomedicina, porque es nuestro campo de estudio. Una vez que planteamos esa solución, vemos si es viable. Entonces, pues evaluamos qué necesitamos para llevarla a cabo, hacemos un plan en un marco temporal a lo largo del tiempo y decimos hasta dónde queremos llegar. Y nos vamos planteando hitos intermedios, objetivos intermedios, para ver que vamos avanzando hacia el gran objetivo final. Y así pues la llevamos a cabo. Empezamos a hacer los experimentos, los revisamos, los analizamos, vemos si vamos por el buen camino o si tenemos que reformular o reajustar la hipótesis y así vamos avanzando poco a poco. ¿Qué hacemos además? Comunicarlo. Lo comunicamos a gente experta y también a la población a través de eventos y de actos de divulgación. Y sobre todo tener mucho feedback, es decir, que nos den opinión, exponernos a la opinión de terceros, que puede ser gente que trabaja en nuestra área de estudio o en otras áreas de estudio, para tener una opinión externa y así vamos avanzando. Y una vez que tenemos una solución que creemos que funciona, la validamos en modelos celulares y animales y a partir de ahí pues ya sería el proceso de transferencia, que sería tratar de llegar con ese producto que funciona al mercado y es ya otro recorrido también pues de bastantes años. ¿Cuándo cree que se podrán utilizar las vacunas contra el cáncer y cómo serán posiblemente esas vacunas? Bueno, pues la verdad es que cuando creo que se puedan utilizar depende del marco regulatorio y de cómo vayan saliendo los resultados de investigación clínica. Es decir, no me atrevería a decir, pero sí que es verdad que cada vez compartimos más información
y pasa como con las vacunas COVID, se puede acelerar mucho el proceso porque ahora mismo tenemos herramientas para trabajar en red, para que mucha gente comparta datos, comparta información, y todo esto hace que se vayan acelerando los procesos de descubrimiento de nuevos fármacos y de nuevas vacunas. Decir una fecha, realmente no me atrevo porque es muy amplio, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ya en otro horizonte donde las cosas pues están empezando a acelerar con respecto a hace unos años.